Hay coches que han pasado a la historia por su belleza, sus prestaciones, sus aportaciones técnicas o sus logros deportivos, y otros sencillamente por ser casi irrompibles, como estos 10 que os traigo en este vídeo, coches verdaderamente eternos, no como los motores PureTech, de los que hablaremos al final del vídeo. Bienvenidos al Garaje Hermético. Enciérrate con nosotros. Estos 10 modelos, algunos no tienen mucho que ver unos con otros, pero sí tienen algo en común, además de su robustez. Es que muchos de ellos, sobre todo en zonas rurales, pues los puedes encontrar todavía no como clásicos, sino como coches que sus propietarios usan en el día a día, a pesar de tener 20, 30 o 40 años. Para mí, esto es también una forma de sostenibilidad que a veces se nos olvida. Cuento esto porque en una excursión que estaba haciendo en bicicleta con unos amigos, de repente vemos un R4, y me dice uno de ellos, también aficionado a los coches y a los clásicos. Dice, mira, un R4 clásico. Me hizo mucha gracia, porque se bajó el señor era un señor mayor, incluso mayor que yo, pues, de pueblo, lo digo con todo el cariño del mundo, y le digo a mi amigo, mira, este coche no es un clásico. Para este señor, este coche es su coche de cada día, el coche que tiene en uso, el primer coche de su casa. Esta historia, que ha sucedido con un R4, yo diría que es aplicable prácticamente a la totalidad de los coches que aparecen en esta lista. ¿Cómo se miden? Cuando hablamos de coches robustos, pues pensamos en coches que no se rompen, en coches fiables, que no te dejan tirado, que no tienen averías, pero hay más formas de medirlo, porque también hay quien mide pues, la durabilidad de los coches por el aspecto que tienen pues por fuera y por dentro. Sobre esto quiero reflexionar un poquito con vosotros. Os decía que esto es relevante porque hay coches, incluso coches de esta lista, que enseguida de aspecto envejecen, que tienen unos plásticos, que hay unos interiores, unos guarnecidos, que a los pocos años ya tienen pinta de viejos, pero no se rompen. Para determinados públicos, según el uso que le des, no digamos ya para usos laborales o militares, eso les da igual. Lo que les importa es que el coche no se rompa, no le deje tirado, que funcione, que lleguen por la mañana, hagan así y arranquen. Cuento esto porque también un amigo mío pues me contó, vimos un AC15 y me dijo, mi padre tuvo un AC15, pero a los 3 años pues ya parecía que tenía 10 años. Había envejecido mucho por dentro. Es verdad que en esos años hubo algunos plásticos que utilizaba Citroën que perdían lustre enseguida, se quedaban un poco mates, pero luego no se rompían. Yo le pregunté, vale, a los 3 años parecía que tenía 10 años la furgoneta, pero ¿cuántos años tuvo la furgoneta tu padre? Y me dijo, bueno, no sé, 10 o 15. Vale, ¿y tú recuerdas que alguna vez tuviera una avería o le dejaste tirado? Y me dijo, hizo memoria, sinceramente, no. Top 10. Quiero hacer esta aclaración porque en esta lista hay algunos de estos coches que son coches que de aspecto, sobre todo por dentro, envejecían relativamente rápido. Ya os diré cuáles son, aparte del AC15, pero que no se rompían y son robustísimos. Para evitar suspicacias, he hecho esta lista por orden alfabético. Citroën C15 1984. La C15 es una más que digna heredera de otro mito, la furgoneta basada en el 2 caballos y la furgoneta que en España todo el mundo llamábamos la Courante, que en Francia se llamaba Acadien, que no era más que una furgoneta basada en el Lian 6, pero que sin quitarle mérito, al final era más de lo mismo. La C15 no, la C15 era completamente diferente y era un Citroën Visa, furgoneta, pero muy bien hecha y con un eslogan publicitario para mí de los más afortunados. Se lo carga todo. Nació en 1984 y en su momento se podría decir que el diseño era moderno, pero sobre todo era, y es, porque se ven todavía muchas, indestructible. Eran tan fiables que, viendo el mantenimiento que pedía la marca, parecía de chiste, porque prácticamente no requerían mantenimiento. En 21 años de vida comercial, que se dice pronto, solo recibió 3 pequeños cambios mínimos: la calandra delantera, el volante y el cambio, que sustituyó lo que era un portón que se articulaba arriba, con lo cual era difícil de abrir si aparcabas cerca de alguien, por 2 puertas, una doble puerta articulada a los lados.
Tal fue el éxito de la C15 que cuando en 1996 comenzó a fabricarse el Citroën Berlingo, que francamente era objetivamente mejor, pues las ventas de la C15 no decayeron en absoluto y Citroën se vio obligado a alargar la vida comercial coexistiendo durante unos años con el Berlingo. Como digo, una furgoneta más moderna, mejor resuelta, pero desde luego no con esa fama de robustez proverbial de la C15. SEAT Panda Marbella, 1980 y 86. Comienzo con una anécdota que no es un chiste. Menos mal. Oye, que no soy tan malo contando chistes, pero esto no es un chiste. Es una anécdota porque una amiga mía se quejaba amargamente de que su novio era poco galante y soltó esta expresión que he oído en muchos chistes. Es que mi novio tiene menos detalles que un SEAT Panda. Como os digo, lo he oído más veces. Bueno, yo creo que esto, lejos de ser una crítica al Panda, no al novio, pues es una ventaja, es una de sus virtudes. Panda y Marbella son para mí el mismo coche, porque el Marbella, ya lo sabéis, es un Panda retocado para que se percibiera como distinto, fruto de las peleas que tuvieron en su momento SEAT y Fiat, que por cierto ganó SEAT. Lo contamos en un vídeo de historia ficción titulado SEAT pierde el juicio contra Fiat, que os recomiendo que veáis. Y es que la simplicidad yo creo que en ocasiones es una virtud, como demostró el diseñador de este coche, nada menos que Giorgetto Giugiaro, con una carrocería atractiva, práctica, bonita, a pesar de ser muy simple, como demuestra, por ejemplo, el parabrisas completamente plano. Y en cuanto a la técnica, su simplicidad queda reflejada por ejemplo, en la suspensión posterior, que eran dos simples ballestas monolámina, o sea, dos trozos de chapa para entendernos, y un eje rígido tubular. Más sencillo, imposible. Lada Niva, 1976. La aparición del Lada Niva en 1976 supuso realmente una verdadera revolución. ¿Por qué? Porque pocos esperaban que una marca sin referentes técnicos, que fabricaba modelos o muy anticuados o Fiat, que eran Fiat bajo licencia, pudiese llegar a fabricar un coche tan atractivo y con algunas soluciones tan modernas. Fijaos que cuando la mayoría de los TT, de los todoterreno, tenían chasis formados por lagueros y travesaños, cosa que la mayoría sigue usando hoy día, el Niva sorprendió a todos con un chasis monocasco, carrocería autoportante y muelles helicoidales. Es cierto que en esos años Porsche presentó un prototipo Lada, que no era un todoterreno, pero fue rechazado. Yo pienso que algún pozo debió quedar. Para la gran mayoría es el mejor vehículo producido en la antigua Unión Soviética y, como decía al comienzo, es un coche que a lo mejor envejece rápido de aspecto interior, pero que os aseguro es una verdadera roca. Mercedes Clase S W140 1991. En este caso, confieso que he dudado entre este Clase S, la serie W140 aparecido en 1991, y el Mercedes 300 Diesel, en versiones W123 y 124, porque este coche tenía el afamado motor diésel, que era eterno, el OM602, que, como os digo, es que tenía fama de ser irrompible y lo era. Pero al final me he decantado por el Clase S. ¿Por qué? Porque recuerdo que probé este coche por primera vez y me alucinó, porque tenía un motor V12 espectacular, que ya sabéis el pique que en esa época, bueno, y ahora también, pero en esa época yo creo que más tenían BMW y Mercedes. BMW acaba de sacar un motor V12 de 300 caballos y Mercedes sacó un motor V12 que daba tantos kilovatios como caballos, más de 400. Las suspensiones eran increíbles, el acristalamiento era doble, el tamaño descomunal. Dentro de ese coche prácticamente cabía una X. Fue criticado por excesivo en su momento, pero lo siento. Quizás sea un nostálgico o un purista, pero para mí este es el mejor Clase S de la historia con diferencia. Nissan Patrol, 1982. El patrullero, que es lo que significa Patrol, apareció en 1951, pero he elegido la tercera generación, y la he elegido por dos motivos. Fue la primera que se exportó en cifras realmente apreciables y la primera fabricada en Europa, y además, concretamente, en España. Para los españoles es un modelo clave porque el Nissan Patrol y el Suzuki Santana cambiaron por completo el mundo del todoterreno en nuestro país. Antes de estos dos coches, los TT eran modelos rudos, poco equipados, incómodos y diseñados pensando exclusivamente en el trabajo. El Suzuki demostró que un TT podía ser un vehículo urbano y de ocio y el Patrol demostró
Un buen todoterreno podía ser razonablemente rápido por carretera, tener ciertas dosis de lujo, mucho confort y buen acabado. Es un coche que conozco muy bien porque mi hermano compró uno. Lo que pasa es que mi hermano compró el más grande que había, el más largo con techo alto, es decir, pesado y con poca aerodinámica, y con el motor más modesto que había, un 4 cilindros diésel de 75 caballos. Bueno, ese coche viajar era un infierno porque es que viajabas 100, 110, pero bueno, el coche desde luego no le dio el más mínimo problema. Yo sé que mi hermano no cuidaba mucho los coches. Renault 4, 1961. Hablamos de un coche de larga vida, pues nació en 1961 en Francia y se fabricó hasta 1992 en Eslovenia. Total 31 años. Hicimos un vídeo sobre Suzuki que titulamos, bueno, pues hablamos de Suzuki, que era una marca simpática, y yo creo que el Renault 4 también es un coche simpático. Es de esos coches, como decía con los Suzuki, te podrá caer bien o mal, pero te cae simpático. Nació para competir con el 2 caballos y trajo la tracción delantera a Renault. Su base, la base del R4, sirvió para diseñar el exitoso R5 y para diseñar un coche que conozco muy bien, porque mi padre no tuvo uno, tuvo dos, el Renault 6, que entonces la publicidad lo llamaba Don Renault. Y era una roca. Además lo he podido comprobar en primera persona, porque me compré uno que estaba en ruinas. Y fue además el primer coche que compré para hacer negocio. Estaba en ruinas, fijaos, estaba en ruinas que hasta le faltaba una puerta. El capó estaba destruido. Bueno, el motor simplemente le eché aceite, le puse bujías, puse un poquito de limpiefiltro, un poquito de carburador, compré una puerta, lo pinté a brocha, le puse unas fundas y lo vendí por un precio ridículo, pero la gané dinero y además el coche funcionaba perfectamente. Como digo, estos coches eran eternos. Saab 900, 1978. Para muchos saabistas o saaberos, es decir, fan de la marca, porque por cierto me incluyo, el mejor Saab de la historia. Bueno, puede que tenga razón. Ojo, que hablamos, por supuesto, del 900 de la primera generación, no del aparecido en 1994, cuando Saab ya era de GM. Puede que sea el mejor porque el 900 está en un punto intermedio, un equilibrio perfecto, porque se da en la mano la pura tradición de Saab de toda la vida con la modernidad. El 9000 era un coche magnífico, pero no un Saab puro, pues compartía la plataforma, la famosa plataforma tipo 4 con Alfa Romeo, Fiat y Lancia. El 900 era más Saab. Y los anteriores, pues no eran tan refinados, los 96. Bueno, y si hablamos ya del 900 Turbo Aero, era un sueño de coche. Pero es que la calidad de estos coches era y sigue siendo sobresaliente. Quizás su punto fuerte era el peculiar sistema de producción que tenía, que era una especie de mixto entre una producción artesanal y una producción en cadena. Tenía partes de la producción en cadena, pero había equipos que empezaban y terminaban un coche. Es decir, que cuando todo un coche se había terminado, sabías qué personas lo habían fabricado. Yo creo que esto es uno de los secretos de la calidad de Saab. Suzuki Santana, 1985. De nuevo me he decantado por el Suzuki fabricado en España, entre otras cosas porque es el que mejor conozco, la segunda generación, aunque lo que voy a decir de esta segunda generación vale para toda la gama Suzuki Jimny que nació en 1970. Qué bien diseñado y qué bien hecho, qué bien parido, como diría mi madre, estaba este coche. Sinceramente es que era una delicia porque veías los bajos, las suspensiones, cómo estaban resueltas, las articulaciones, el sistema eléctrico, que no era nada de otro mundo, pero los cables, los mazos de cables iban enfundados en gomas, la tornillería, que era de calidad. Bueno, es que incluso me acuerdo que vi un motor desmontado por un preparador y es que se veían las piezas, las válvulas, los muelles, rezumaba calidad. Este coche, del que por cierto he tenido dos, no solo era robusto, bueno, he tenido uno y otro prestado. Para los que hayáis visto el vídeo de todos los coches que he tenido, solo aparece uno. Era un coche robusto, pero es que además era un coche que no pedía pan. Gastaba poco de todo, de gasolina, de aceite. El mantenimiento era reducido. Los neumáticos duraban una eternidad. Las pastillas de freno, porque los discos eran enormes, también. Todo. La ligereza era un buen aliado para esto que os cuento, pero la calidad y, como os digo, el dimensionamiento de las piezas no eran ajenos a esta fiabilidad tan increíble. Era y es un gran coche, a pesar de ser pequeñito. Volkswagen Escarabajo, 1938. Hemos dicho que el R4 tuvo una larga vida, es verdad, pero es
es una broma comparado con la larga vida que tuvo el Volkswagen Escarabajo, vamos, el famoso Tipo 1, que comenzó su andadura en 1938 y se fabricó hasta 2003. Nada menos que 65 años. La edad de jubilación. Pues sí, y es que además este coche se la merece. Ya sabéis que no soy un fan absoluto de este coche, pero justo es reconocer la gran calidad de fabricación que lo convierte en un ejemplo de fiabilidad y robustez. ¿El mayor enemigo de estos coches? Pues los mecánicos torpes, porque era un coche, lo he contado muchas veces, que el bloque de aluminio, pues el par de apriete era muy importante. Bueno, es un coche que en España no lo entendían. De verdad, en España, si tenía un Escarabajo, tenías que buscar un buen taller. Curiosamente, en toda Sudamérica, bueno, yo diría que en toda América, porque en Norteamérica también, a estos coches se les entendía mucho mejor y pues se les trataba mejor. Toyota Hilux, 1968. Como en el caso de Mercedes, que he dudado entre dos coches, aquí también he dudado entre el Hilux, que lo he oído llamar Hilux, Hilux, Hilux de mil maneras. Bueno, es que en España no es un coche muy conocido, la verdad. Y el Toyota Land Cruiser. Pero lo he tenido claro. ¿Por qué? Porque el Land Cruiser, que ojo, nació siendo una copia del Jeep, un coche de gran calidad, ha ido evolucionando hacia un tipo de todoterreno más de lujo, más que hacia un todoterreno orientado al todoterreno puro y duro y un coche robusto. Son modelos bastante sofisticados y cargados de equipamiento, los modernos Land Cruiser, y de electrónica. O sea, esas cosas que todos sabemos que por muy Toyota que seas, acaban dando problemas. El caso del Hilux ha tomado esa deriva, pero en mucha menor medida, porque, bueno, su público, sus compradores, que son muy heterogéneos, su clientela aprecia sobre todo su robustez, ya sea para usos militares. Curiosamente, cuando lo ves en las noticias, ves que hay Hilux en los dos bandos que están peleando, para usos agrícola o simplemente para usos de ocio activo, como se dice ahora que está de moda. Lo maravilloso de este modelo es que es conocido y tiene fama de robusto en todo el mundo. Por supuesto, en Japón, mucho en los Estados Unidos de Norteamérica, también en Sudamérica, en Asia y en Australia. Yo creo que es uno de los coches más internacionales de la historia. Nos pongamos como nos pongamos, en esta lista vemos que la robustez, la fiabilidad y la sencillez suelen ir de la mano. Hay excepciones, porque en esta lista hemos metido dos coches bastante sofisticados y muy fiables, el Mercedes Clase S y el Saab 900. En este caso el secreto, evidentemente, y menos en el Clase S, no era la simplicidad, era la calidad de diseño, insisto mucho, de materiales y de fabricación. Hicimos un vídeo porque los Mercedes siguen siendo coches de calidad, pero en su momento el nivel de calidad de los Mercedes estaba claramente por encima de sus rivales. Hicimos un vídeo titulado Cuando los Mercedes eran auténticos Mercedes, donde lo contamos. Y el caso de Saab, que es una marca lamentablemente desaparecida, pues también eran coches con una calidad de fabricación excepcional. Los coches actuales, pues seguramente sean los mejores de la historia si nos atenemos al confort, si nos atenemos a la seguridad, a la eficiencia, pero como dice un amigo mío que es mecánico, es que tiene muchas cosas, y cuando un coche tiene tantas cosas, pues la posibilidad de que se rompan pues es más elevada. Yo creo que este amigo mío mecánico algo de razón tiene. He elegido como coche del día el Hilux. Cualquiera podría haberlo sido. De hecho, muchos de estos coches en otros vídeos y por diferentes motivos lo han sido. No sé si incluso el Hilux, pero es que es un coche universal, porque yo lo insisto, es que raro es el telediario, por lo menos aquí en España, donde no aparece un Hilux o en una guerra, o en una inundación, o en un incendio, o en mitad del desierto. Es que están en todas partes. Bueno, y además había una publicidad que tenía que ver con las madres, pero que a mí creo que se puede aplicar a estos coches, y es que decía, dan mucho y piden poco. Pues eso. Ramiro me hace una pregunta acerca de la calidad y la fiabilidad de marcas de tanto renombre como Jaguar, Land Rover o Peugeot. La pregunta es interesante y sencilla a la vez. ¿Cómo es posible y si es tan grave? A ver, la respuesta, te voy a dar una respuesta porque voy a tratar de ser claro, porque hay dos formas, se puede decir, de medir la calidad de los coches. Una es la homogeneidad. Os voy a contar una anécdota que era la de los SEAT de los viernes. Cuando SEAT, hace muchísimos años, pues salía un SEAT malo, porque los que salían buenos eran buenísimos, pero de vez en cuando salían malos. Decían, no, es que es un SEAT de los viernes. Se refería a que estaban fabricando los viernes los trabajadores más mirando al reloj que a lo que hacían.
No sé si es una leyenda urbana o es cierto, pero es una forma de medir la calidad. Que no hay, pongo otro ejemplo, los Alfa Romeo cuando se rompían, es que había algunos que eran eternos, pero había otros que daban muchos problemas. Bueno, esto es una cosa, una forma de medir la calidad, pero hay otra forma de medirla que yo creo que es más grave, que es cuando el problema de calidad no es de fabricación, sino que es de diseño. Porque entonces, por muy bien que se fabrique el coche, va a afectar a todas las unidades. Yo ahí metería, por ejemplo, el caso de los motores PureTech o PureTech, o como queréis llamar, porque claro, yo no sé qué ingeniero se le ocurrió poner una correa de distribución de neopreno en baño de aceite, pero da la sensación, sin ser muy listo, que eso no va a funcionar, ¿no? Y esto mismo sucede con Jaguar y Land Rover. Yo creo que cuando el fallo de calidad de diseño es mucho más grave. Mina me pregunta por los SEAT Panda y Marbella, si unos eran mejores que otros. La respuesta es una pregunta interesante, porque es verdad que unos eran mejores que otros, pero no tenía que ver si era SEAT Panda o era SEAT Marbella. Ahora os cuento por qué. Y es que cuando se empezó a fabricar el SEAT Panda en España, pues los primeros, bastante primeros, muchos de los elementos del coche, incluyendo el monocasco, venían de Italia. Por ejemplo, el que yo tengo, que es un SEAT Panda, pues en el monocasco, incluso en las puertas, está troquelado Fiat, no SEAT, porque venían directamente de la fábrica italiana. Luego ya se empezaron a fabricar aquí. ¿Son mucho peores? No. De hecho, pues no hay una gran diferencia, pero sí que es cierto, y además este coche que se prueba en el Panda Rally, en todas las pruebas de clásicos, que los SEAT Marbella, los últimos SEAT Panda, pues sí que a veces se nota que el bastidor, sobre todo, no recuerdo si es en el lado derecho o izquierdo, se flexiona un poquito. Bueno, es que es un uso muy intensivo, ¿no? Así que yo te diría que yo creo que no es mejor un SEAT Panda o un SEAT Marbella. Lo que sí, a mi modo de ver, es un poquito mejor son los primeros SEAT Panda con parte de los elementos, y especialmente la carrocería hecha en Italia. Y llegamos al final del vídeo de estos coches eternos, un vídeo que ha sido un poco largo, pero bueno, es que quería contar muchas cosas de estos coches. Son coches eternos, espero que el vídeo no se os haga eterno. Muchas gracias por estar ahí, por escucharnos, por comentar, por compartir, por dar like, por suscribiros. Y ya sabéis que para nosotros, para mí, lo más importante es veros de nuevo aquí en nuestro garaje hermético. Hasta pronto.